Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos sean mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Pues bien, mi nombre es Belén Olivas, pertenezco a la comunidad Koinonía y como siempre es un placer estar con ustedes. Bien, vamos para dar inicio a este segmento del Ser Mujer. Vamos a orar para pedirle al Señor su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te doy mi vida, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Es para mí una necesidad el darme, el entregarme, con una infinita confianza, porque tú, Dios, eres mi Padre. Y porque eres mi Padre, en estos momentos te pido, Padre, tu Santo Espíritu, esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos en este segmento de Ser Mujer, en el cual constantemente yo personalmente agradezco a Dios la formación que Él a través de estas enseñanzas me concede. Y es un privilegio, ¿verdad? Por eso soy feliz en este segmento, porque al estar revisando la temática, ¿verdad? En cuanto a la mujer, pues me doy cuenta, ¿verdad? Que me están haciendo falta muchísimas cosas y que también, como les he dicho, estamos aprendiendo juntas. Por eso agradezco al Señor este gran regalo. Estamos viendo sobre lo que es el carácter de la mujer cristiana y lo estamos viendo a través de diferentes temas, en el cual ya de hecho ya miramos la semana pasada el carácter de la mujer cristiana. Hoy vamos a ver el tema sobre el papel de la mujer cristiana. Así se llama el tema de hoy, el papel de la mujer cristiana. ¿Cuál es nuestro papel de la mujer cristiana? Y lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Entonces, nuestra intención a través de este tema es reflexionar a través de la palabra de Dios nuestro papel. Sobre todo, decíamos la semana pasada, somos ayuda en cuanto esposas. Y esto para nosotros es muy importante saberlo, mis hermanas, porque a veces nosotros le hemos quitado el papel al varón. Y entonces ahora con el cuento de que también ya miramos, ¿verdad?, el feminismo, por ejemplo, nos damos cuenta que ya nos han enseñado bastante, el mundo nos ha enseñado bastante que nosotras las mujeres, inclusive que a veces somos superiores al hombre. Y no es cierto, mis hermanas, mis hermanos, no es cierto que nosotros somos superiores a los varones. Simplemente nosotros como mujeres somos ayuda del varón. ¿Y de qué manera somos ayuda nosotros con el varón? Estamos hablando, mis hermanas, precisamente que somos ayudas del varón cristiano. Y esto lo aclaro, mis hermanas, mis hermanos,
lo aclaro. ¿Por qué? Porque todavía unos días platicando con una hermana en Cristo, yo precisamente le comentaba sobre la dignidad de la mujer, la dignidad del varón. Y entonces platicábamos sobre que ciertamente nosotros somos ayuda del varón. Y entonces le digo, sí, pero necesita el varón, en este caso, ser también un hombre cristiano. Por eso vemos a raíz del tema también el carácter del hombre cristiano. Tiene que ser cristiano. Y entonces, para ver y sobre todo entender mejor de lo que yo les estoy hablando, precisamente nos dice la palabra de Dios en Génesis 2:18, dice: dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, como vemos, creó primero al varón, ¿verdad? Y luego el varón no podía ahora sí desarrollarse, ¿verdad? Porque necesitaba de esa ayuda para poder desarrollarse como varón, como hombre, ¿verdad? Entonces, por esta razón, dice, voy a enviarle una ayuda adecuada. Y esto es lo que está, en este caso, haciendo el Señor. Y lo vemos también, hermanos, muy de cerca a través del Salmo 1. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. No es así los impíos, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso, no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Pero el camino de los impíos se pierde. Entonces vemos en sí el hombre espiritual. Aquí en el Salmo 1 vemos el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces, por esta razón les decía que es muy importante para nosotros saber que nosotros debemos de confiarnos y abandonarnos en ese varón cristiano, donde no se va a aprovechar de nosotros, donde no se va a burlar de nosotros, sino que él sabe que nosotros somos una ayuda adecuada y que de alguna manera, mis hermanos, vamos a ayudar muchísimo, porque mis hermanas sabemos, ¿verdad? De hecho, a veces por ahí en las preguntas que a veces luego nos hacen, y hasta los niños a veces les preguntan, ¿verdad? ¿Quién manda en tu casa? Y los niños dicen, pues en la casa manda mamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué dicen esto? Precisamente el papel que nosotras las mujeres jugamos dentro del hogar es muy importante, mis hermanos, para el varón. Y son muchas cosillas las que nosotros, ¿verdad?, estamos en este caso supliendo, ¿verdad?, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia. Se puede decir que hay muchísimas cosas más que nosotras las mujeres hacemos que los varones. En sí, escuchaba el día de ayer, en sí el varón es proveedor,
Y entonces lo que tiene que hacer el varón es salir a buscar trabajo. Y si trabaja todo el día está en casa, fuera, y la mujer en casa. Entonces, en este caso, somos las mujeres las que nos ocupamos de todas las áreas del hogar, de la familia, desde levantarnos a hacer desayuno, luego después a limpiar casa, a veces hasta hacer pagos y tantas cosas que nosotras hacemos en nuestro hogar y en nuestra familia. Pero, por ejemplo, decíamos el día de ayer con esta hermana en Cristo que platicaba con ella, y le decía yo, es que ciertamente las decisiones importantes las tiene que tomar el varón, sí, pero de alguna manera con la ayuda de su esposa, porque tiene que pedirle consejo también, en este caso, a la esposa, porque sabe que en este caso, pues, la esposa también tiene sabiduría para poder ayudarlo a que tome esa decisión importante. Es cierto que el varón, él es el que tiene la última palabra y debe de tener la última palabra, pero de acuerdo a un diálogo, ¿verdad?, entre marido y mujer. Y entonces puede ser, ¿verdad?, si es humilde, puede ser que tome la decisión de acuerdo a lo que la esposa le ha aconsejado. Pero si está dañado por el machismo, entonces va a decir, ¿verdad? No, ¿cómo que yo voy a tomar una decisión que me ha dicho mi esposa? No, yo voy a hacer lo que yo digo, lo que yo pienso. No es así como piensa el hombre cristiano. El hombre cristiano piensa muy diferente y sobre todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer y estamos en su radio, estamos en Koinonia Radio, mis hermanos, y a través de la 800 AM. Y como siempre, agradeciendo a Dios esta oportunidad que nos concede de estar juntos. Gracias nuevamente por abrirnos sus hogares y sus corazones. Estamos viendo el día de hoy el papel de la mujer cristiana. ¿Cuál es el papel de la mujer cristiana? Y vamos a ver que ya, de hecho, la semana pasada mirábamos todas las virtudes de las cuales nos habla la Sagrada Escritura, sobre todo en Proverbios, en Eclesiástico, ¿verdad?, en Cantar de los Cantares, nos hablan muchísimo de la mujer. Y créanlo, mis hermanos, que verdaderamente yo lo he descubierto y me da mucho gusto, ¿verdad?, sobre todo cuando descubrimos la dignidad. Cada uno, tanto tú como varón, como yo como mujer, es una maravilla, porque de esta manera nos ponemos al servicio de Dios uno al otro y juntos nos ponemos al servicio de Dios hacia los demás, hacia los de afuera. Entonces es muy importante para nosotros saber esta gran dignidad. Pero estamos viendo también que en este caso nosotras como mujeres somos ayuda del varón. Pero ya dijimos, somos ayuda del varón, pero tú como mujer cristiana
tienes que someterte a tu esposo, que también es cristiano. Entonces, ¿verdad?, de que si nosotras como mujeres cristianas nos abandonamos al hombre que no es cristiano, nos va a desbaratar, nos va a hacer pedacitos. Por lo tanto, tiene que ser el varón del carácter cristiano, la mujer del carácter cristiano, y juntos buscando siempre la voluntad de Dios. Y sobre esto que estamos hablando, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios en Eclesiástico capítulo 36, versículo 21 en adelante. Dice así: a cualquier marido acepta a la mujer, pero unas hijas son mejores que otras. Pero dice, el que adquiere una mujer, adquiere el comienzo de la fortuna. El que adquiere una mujer, adquiere el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Donde ella vaya, la propiedad es saqueada. Donde no hay mujer, gime un hombre a la deriva. ¿Quién se fiará del ladrón ágil que salta de ciudad en ciudad? Así tampoco el hombre que no tiene nido y que se alberga donde la noche le sorprende. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Elección de mujer. Por eso, siempre es maravilloso cuando nosotros, hermanos, tanto tú como varón, como nosotras como mujeres, oramos al Señor para pedirle el hombre o la mujer adecuados. Sobre todo, decirle al Señor, preguntarle al Señor, orarle al Señor, decirle, Señor, por favor, mándame la mujer adecuada. ¿Cuál es la mujer que tú, Señor, tienes para mí? Por eso ya hemos visto también que es muy importante para nosotros pedirle al Señor también cuál es mi vocación. Porque a veces si no tenemos claro cuál es la vocación de cada uno, entonces no vamos a saber ni qué hacer. Entonces nos dice, el tema dice, no es bueno que el hombre esté solo, solo voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, ya decíamos también que la función de la mujer es ser ayuda. La función de la mujer es ser ayuda. El papel de la mujer cristiana es el de ser ayuda. Y el papel de ayudante le fue dado a la mujer por el mismo Señor al momento de crearla. Desde ahí viene para nosotros esta responsabilidad de ser ayuda. Ahora bien, ¿qué significa ser ayuda? Lo vamos a ver en este punto, ¿verdad?, que nos va a ayudar bastante, nos va a dar luz para saber qué es o qué significa ser ayuda. Ser ayuda significa estar en equipo trabajando con alguien en una actitud de apoyo, subordinación. De igual manera significa también estar en una actitud activa, opinando, sugiriendo, tomando iniciativa, pero también obedeciendo. Ser ayuda significa estar siempre en una actitud de servicio. Eso significa ser ayuda. Porque ya en este caso habla de igual manera cuando nosotros trabajamos en equipo. Cuando trabajamos en equipo, pues hay una persona responsable, ¿no? Y entonces esa persona responsable es la que tiene que recibir todas las sugerencias de ese equipo para tomar una decisión con sabiduría. Y de esa manera, pues le va a ser más fácil, mis hermanos, porque cada quien
cada uno somos instrumentos de Dios. Entonces, a todos nos guía el Espíritu Santo, no solamente a uno o a dos o tres del equipo, no. Cuando nos une a servir como equipo, pues allí está el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros con los diferentes dones, con los diferentes carismas, con las diferentes virtudes. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque como dice, lo que no piensa uno, piensa el otro. Y entonces de esta manera es cuando tomamos las decisiones más adecuadas. Entonces, estar en equipo, ya decíamos, ser ayuda. También es para aceptar este papel con gozo. Es bueno recordar que Cristo es el siervo de Yahvé. Cristo es el siervo de Yahvé y María es la esclava del Señor. Entonces, aquí nos queda muy claro que si en este caso Cristo es el siervo de Yahvé y María la esclava del Señor, entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Ah? Para revelarnos a hacer esta ayuda. Por esta razón, necesitamos tener muy claro que nosotros solamente somos ayuda. ¿Qué nos dice Efesios 5:21? Dice: sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Y siempre cuando escuchamos estas lecturas en la misa los domingos, y entonces el hombre, ¿verdad?, está, pero sí, parece príncipe, ¿verdad?, escuchando estas palabras donde dice: las mujeres deben de ser sumisas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza, ¿verdad?, de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero luego dice más adelante: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí misma, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Esto es precisamente lo que nos lleva a descubrir, hermanos, que entre marido y mujer debemos de trabajar el uno con el otro para poder llegar a la santidad. Yo debo de ser ayuda para llevar a la santidad a mi esposo, pero mi esposo también debe de ser ayuda para llevarme a mí como su esposa a la santidad. Y es de esta manera que el Señor quiere que caminemos. Pero ¿cuánto necesitamos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos? Es que solamente viviendo sometidos al señorío de Jesús, tanto mi esposo como yo, porque de lo contrario empieza luego el egoísmo, el orgullo, la soberbia. ¿Cuántos de nuestros pecados florecen inmediatamente y nos impiden trabajar por la santidad del matrimonio, por la santidad de la familia? Ojalá que verdaderamente podamos estar dispuestos a abrir la mente, el corazón al Señor para que siga trabajando en nosotros. Regresamos enseguida.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Estamos con ustedes, mis hermanos, en su segmento El Ser Mujer, y estamos viendo este tema que se llama el papel de la mujer cristiana. Y ya hemos visto que el papel de la mujer cristiana es ser ayuda del marido. Yo como esposa debo de ser ayuda para el marido. Pero estamos viendo que necesitamos, tanto mi esposo como yo, estar sometidos al señorío de Jesús. Y de esta manera, mis hermanos, es que lo vamos a poder lograr. Por eso nos dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 en adelante. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, aquí nos damos cuenta que el mismo Cristo, hermanos, el mismo Cristo se humilló y quedó como siervo. Entonces, nuevamente vemos quiénes somos nosotros para no someternos, en este caso, al marido. Pues es cierto, ¿verdad?, que no te puedo decir que es fácil. Claro que no es fácil, es difícil, pero si mi esposo y yo estamos de acuerdo a someternos a ese señorío de Jesucristo, Él se va a encargar, mis hermanos, de darnos a cada uno las capacidades que cada uno necesitamos para trabajar en nosotros, ¿verdad?, y podernos sobrellevar de alguna manera, porque ciertamente los criterios son tan diferentes, los míos a los de mi esposo, los de mi esposo a los míos son muy diferentes, pero siempre hay una verdad, y esto es lo que hay que buscar, esa verdad, y la vamos a encontrar en Jesucristo, en Él mismo la vamos a encontrar. Y también vamos viendo Lucas 1:38, ¿verdad?, que de igual manera, así como Jesucristo se somete como siervo a Dios Padre, también María se somete de esta manera. Y dice, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces vemos que ella se pone y acepta ser esclava del Señor. Hermanos, ¿por qué tenemos tanto miedo
ser esclavas del Señor, esclavos del Señor. Si Dios lo único que quiere para nosotros, para nuestro matrimonio, nuestra familia, es lo mejor. Él no está actuando en nosotros con ninguna conveniencia, solamente viendo el bien para nosotros. Y el bien, mis hermanos, es la santidad. Entonces, es cierto que la santidad duele. Sí duele, porque la misma carne se rebela, la carne se enoja cuando el Espíritu Santo nos quiere arrancar ese pecado que está tan arraigado. Porque a veces estoy saboreando el pecado, aunque sé que es malo, estoy permitiendo que el pecado trabaje en mí. Y es por eso que a veces nos duele tanto. Y a veces, hermanos, Dios, como quiere lo mejor para nosotros, a veces lo hace de una manera que no nos duela tanto, pero como nosotros no aceptamos de la manera en la que Dios quiere hacerlo, entonces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y por eso, ahora sí que le damos tanto trabajo a Dios para que Él trabaje en nosotros, porque nuestra voluntad se revela. ¿Por qué? Porque hemos caído en tantos libertinajes, hermanos, que ahora nos cuesta trabajo dejar ese libertinaje, ese pecado, para someternos a la voluntad de Dios. Entonces, ser ayuda es un llamado a un trabajo duro y humilde, y para esto necesitamos decidirnos a ser mujeres muy trabajadoras y serviciales. Mujeres muy trabajadoras y serviciales. De esto nos habla Proverbios 31, 13 al 19. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, para poder, en este caso, hacer mío ese llamado, mis hermanos, entonces necesito, en este caso, ser humilde y decirle: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Yo les comparto que mucho me costó, muchísimo me costó, en este caso, hacer la oración que hice al principio, esta oración de abandono, porque tenía miedo. Hay cierto miedo a veces de decirle: Señor, haz de mí lo que quieras hacer. Estoy dispuesta a todo y lo acepto todo. Y entonces decía una hermana, en paz descanse: ay, no, es que no vaya a ser y lo que me pida el Señor no lo pueda soportar, no lo pueda sobrellevar. Hermanos, Dios nunca, nunca, jamás va a hacer cosas en nosotros que nosotros no podamos sobrellevar. Jamás. Él mide nuestra capacidad, Él sabe hasta dónde nosotros podemos sobrellevar lo que Él nos permite. Hablando, por ejemplo, de una enfermedad. Entonces, a veces, cuando nosotros, aceptamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos damos cuenta que al final de este camino duro y difícil, pasamos cosas muy difíciles, muy dolorosas, sufrimos mucho y todo, pero sabemos que después de ese paso, ¿verdad?, viene el gozo, la alegría, sobre todo de haber soportado con paciencia aquello que el Señor me ha permitido. Entonces, necesitamos darnos cuenta de que ser ayuda es parte de nuestra propia identidad, pues es el centro de nuestro ser mujer. Ser ayuda es el plan de Dios para todas las mujeres. No es que yo me lo haya inventado. No, yo no lo he inventado. Lo ha inventado
Dios, porque ya lo miramos en Génesis, ¿verdad? Que le dijo a Adán, ¿verdad?, que le iba a hacer una mujer como ayuda. Entonces, en este caso, es plan de Dios que nosotras seamos esas mujeres, que seamos ayuda como mujeres. Entonces, también diariamente necesitamos recordarnos a nosotras mismas esta realidad, puesto que fácilmente podemos perder de vista el ser ayuda en todas las cosas que hacemos. Y a veces pues le quitamos, en este caso, hasta la autoridad a nuestro cónyuge. Se la quitamos. Y entonces el hombre a veces, como dice, me siento un pelele que no sirvo para nada, porque aquí las decisiones las toma la mujer, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante orar juntos, ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para poder llegar a acuerdo a esos pasos que habremos de tomar. Si batallas mientras sirves, recuérdate a ti misma: yo soy, dices tu nombre, una mujer, una ayuda. Yo soy solamente una mujer, una ayuda. Entonces, también en este caso vemos la actitud básica que debes de tener cuando realizas algo, es ser una ayuda. Esta es tu función, este es el plan de Dios para toda mujer. Esto es lo importante que nosotros debemos de asimilar, que es un plan divino para todas las mujeres, saber que somos simplemente una ayuda. Y es ahí donde necesitamos ayuda de alguien más y que tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar ayuda. Hay que ir al sacerdote, hay que ir, en este caso tenemos la bendición de nuestros pastores que nos ayudan, que nos asesoran, y de esta manera vamos a encontrar mejores respuestas. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos en su segmento El Ser Mujer. Estamos en Koinonia Radio a través de la 800 AM. Y estamos viendo lo que es el papel de la mujer cristiana. Verdaderamente yo creo que si nosotros, hermanas, verdaderamente buscáramos continuamente el estudiar, por ejemplo, en este caso, cuál es mi carácter que debo dejarme formar por Dios y por aquellos hermanos que me pueden ayudar, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que vamos a tener mucha ayuda para nosotros poder alcanzar a entender, alcanzar a aceptar, hermanos, que nosotros simplemente somos ayuda de nuestro cónyuge. Esto sería maravilloso, maravilloso. Y esto es precisamente lo que el Señor quiere de nosotras. Entonces, en algunas veces también es difícil ser ayuda por el concepto que el mundo tiene, pues el mundo dice que ayuda es alguien que no pudo conseguir el trabajo que deseaba o no logró destacar. Entonces simplemente pues se queda ahí como, bueno, pues ayúdale. Es como la diferencia entre el maestro albañil y el chalán, que le llaman, o el ayudante, ¿verdad? Pues tiene más categoría, ¿verdad? El albañil que el ayudante. Pero
en sí, pues el ayudante sabe, ¿verdad?, que no va a poder hacer lo que hace el maestro albañil, a no ser que inteligentemente, ¿verdad?, ponga todo de su parte para aprender, para fijarse bien qué es lo que hace el maestro albañil. Y entonces, ahora sí que el ayudante puede superar al albañil. Es ahí donde puede decir, bueno, pues, pero reconoce de alguna manera que el que le está ayudando, ¿verdad?, es el maestro albañil, dándole, ¿verdad?, trabajo como ayudante, no como maestro albañil. Entonces también vemos que el que no es inteligente, creativo o lo suficientemente capaz de hacerse cargo de algo, también este es el criterio del mundo. El que no es inteligente, creativo o lo suficientemente capaz de hacerse cargo de algo. Entonces dice, no, pues ese es simplemente un ayudante y ya. No, mis hermanos, pensamos muy diferente a como piensa Dios. Entonces también, o bien, el que no es capaz de tomar decisiones es pasivo o es débil. Ay, no, es que tienes que tomar decisiones, ¿verdad? Porque, pues, yo no las puedo tomar, entonces que las tome el otro, ¿verdad? Y nos sentimos como de carácter débil. Pero, hermanos, sabemos que es muy diferente, al igual, el hombre espiritual al hombre humano. El hombre humano piensa como el mundo, pero el hombre espiritual piensa como Dios. Entonces, estas dos cosas son muy diferentes. Por lo tanto, nosotros debemos, en este caso, de empaparnos de Dios para poder pensar como Él, querer lo que Él quiere, y de esa manera será más fácil para nosotros. Estas cosas no son de verdad, son mentiras del mundo. Ya decíamos que el reino de los cielos es altamente valioso. ¿Quién es ayuda? Tenemos como ejemplo de esto a Cristo y a la Virgen María, como ya lo miramos anteriormente, ¿verdad? Jesús como siervo de Yahvé, María como esclava. Entonces, pues decimos, ay carambas, entonces esto es más que suficiente para nosotros si nosotros verdaderamente le creemos a Dios. Entonces, al escuchar la palabra de Dios, hermanos, que verdaderamente Cristo como siervo y María como esclava, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo único que quiero es parecerme a Jesús o parecerme a la Virgen. No puedo ser superior a ellos. No puedo. Ni debería, ni siquiera, ni debo de pensarlo tampoco. Entonces, hermanos, tenemos que tener los pies sobre la tierra, ¿verdad?, para poder, en este caso, aceptar que soy solamente ayuda de mi esposo. Pero vamos a ver 3 aspectos en nuestro papel. El matrimonio cristiano es un reflejo de la alianza entre Dios y su iglesia, lo vemos en Efesios 5:32. El esposo representa a Cristo, ¿sí? La esposa a la iglesia. Todas las virtudes que la iglesia tiene para agradar a Cristo, las debe de tener la esposa. Está muy claro está, mis hermanos, estos aspectos tan reales, ¿verdad?, que nos ayudan a comprender mejor. La iglesia fue creada para que Cristo siguiera morando y creciendo en el mundo. Y en cuestión de funciones, la mujer fue creada
para ser ayuda del hombre. Fue formada de él y llevada ante él. Él le dio su nombre. Con esta consideración podemos hablar de 3 funciones de la esposa cristiana que la hacen vivir esta misión, ser ayuda. Está muy claro, ¿va? Y podemos en este caso hasta detenernos en meditar esta palabra, que precisamente el matrimonio, dice cristiano, es el reflejo de la alianza entre Dios y su iglesia. Hay muchos factores que habríamos que meditar para entenderlo mejor, y que tiempo nos falta para poder hacerlo, pero que a grandes rasgos lo estamos entendiendo. Entonces, hemos formado, mi esposo y yo, un matrimonio cristiano que es un reflejo de esa alianza. Mis hermanos, es por eso tan importante para nosotros saber qué tan importante es esa alianza del matrimonio entre el hombre y la mujer. Entre el hombre y la mujer solamente. Entonces, vemos que en este caso, ¿verdad?, el esposo representa a Cristo y la esposa a la iglesia. Yo soy la iglesia, mi esposo es Cristo. Por eso yo soy ayuda, ¿verdad?, como dice, para que Cristo siga morando y creciendo en el mundo. Y en cuestión también de funciones, la mujer fue creada para ser ayuda del hombre. Es maravilloso cuando entendemos, mis hermanos, a profundidad estas palabras. Es maravilloso, porque es aquí donde nos ayuda el Espíritu Santo precisamente, ¿verdad?, a valorar lo que es el sacramento del matrimonio, a valorar, ¿verdad?, ese gran sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Dice, para poder permanecer en el mundo, ¿verdad? Y nosotros, dice, la mujer fue creada para ser ayuda del hombre. Entonces nosotros somos una extensión para poder el Señor establecer el reino de Dios en este mundo. Qué plan tan maravilloso, mis hermanos, en este caso de parte de Dios, ¿verdad?, para nosotros. Qué lástima que no todos estamos enterados, muchos nos estamos enterando. Por eso necesitamos ser una conexión, hermanos, en este mundo, para poder extender el reino de los cielos y así implantar, mis hermanos, a Jesucristo como Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Entonces, con esta consideración podemos hablar de 3 funciones de la esposa cristiana que la hace vivir esta misión de ser ayuda. No podemos hacer otra cosa más de agradecer a Dios, ¿verdad?, este gran regalo, esta vocación que nos ha dado, ¿verdad?, como mujeres, como esposas, ¿verdad?, y sabemos que qué papel tan importante tenemos nosotros en esta vida, ¿verdad?, y sobre todo estamos en el plan de Dios. Alabamos, bendecimos, adoramos a nuestro Dios, ¿verdad?, por este plan maravilloso que de alguna manera nos ha tomado en cuenta. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén.
Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Cada latido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.